Bueno, damos comienzo ahora sí al seminario web. De nuevo os damos la bienvenida desde EAP en España a todas las personas que habéis tenido a bien reservaros este momento en la mañana de hoy para dialogar acerca de la feminización de la pobreza y de los retos que tenemos, o algunos de ellos que tenemos por delante. Seminario web en el que vamos a encontrarnos ahora en esta conversación. Se titula Feminización de la pobreza, análisis de la pobreza y la exclusión social entre las mujeres y los estereotipos de género. Queremos dar un agradecimiento especial a las personas que habéis tenido a bien participar como panelistas y en el panel de introducción, por supuesto, de bienvenida, al que ahora daremos paso. Si bien me gustaría comentar un par de cosas a modo de introducción y recordar cómo fue, a pesar hace más de un siglo, que Diana Pearce, desde la disciplina del trabajo social en los Estados Unidos, acuñó el término de feminización de la pobreza. Hace medio siglo aquí estamos de nuevo intentando encontrar las claves, ¿no?, para abordar este fenómeno que sin duda es complejo y requiere de la inteligencia colectiva, de la inteligencia en red y también, por supuesto, a la hora de poder saber cuáles son esos puntos clave a nivel metodológico para poder diseñar un diagnóstico que nos acerque mejor a saber cómo son esas vidas de las mujeres que se encuentran en posición de vulnerabilidad y de especial riesgo de pobreza y exclusión social, o directamente en situación de pobreza y o exclusión social. Por tanto, desde EAP en España consideramos que es clave funcionar, distribuir el trabajo frente a la feminización de la pobreza en dos direcciones fundamentales a día de hoy, y es esta mejora del diagnóstico en términos de feminización de la pobreza y, por otro lado, este trabajo en red y en alianza, que no puede ser de otra manera, entre los diferentes actores sociales que ya estáis trabajando, que ya estamos trabajando, la administración pública en sus diferentes niveles, el tercer sector, la academia, los movimientos activistas de mujeres, la sociedad civil, para poder encontrar una mejor forma para hacer frente a esos obstáculos que hacen que aquí sigamos, ¿no?, dialogando sobre este tema y encontrándole las soluciones y las vías de entrada y de transformación. Esa es la idea de hoy, por eso nos congratula que haya tenido acogida a nivel de inscripción el presente seminario, y sin más voy a dar paso a las personas que van a intervenir como panelistas y como ponentes del presente seminario web. En el panel de bienvenida, muchísimas gracias a Cristina Hernández Martín y a Bárbara Palau Vidal. Bárbara Palau Vidal es vicepresidenta de EAP en España y Cristina Hernández Martín es la directora del Instituto de las Mujeres. Ellas tendrán a bien hacer una introducción para el encuentro, el diálogo que vamos a mantener aquí. Por favor, adelante. Bárbara Palau Vidal tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Clara, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy en este seminario, en este web, para hablar de un tema pues, que es tan importante, ¿no?, y sobre el que todavía hay muchas cosas que hacer. Y yo, para empezar, pues me gustaría pues, centrarnos un poco en ver cuál es la importancia, ¿no?, que tienen los estereotipos de género en relación pues, con lo que es la brecha de género y la feminización de la pobreza. Comentaros que, como sabéis, la existencia de estereotipos y de sesgos de géneros pues, limita, ¿no?, la aplicación y ejecución de un enfoque de derechos humanos e impide muchas veces que los gobiernos y actores sociales, administración pública y tercer sector, pues los garanticen. La relación entre la persistencia, aún hoy, que parece mentira, ¿no?, de estereotipos de género y la brecha de género en distintos aspectos es directa también cuando hablamos de feminización de la pobreza. Aquí conviene recordar en este sentido pues qué es lo que nos dicen algunas de nuestras normas principales, tanto nacionales como desde el ámbito de los derechos humanos. Pues son estas normas pues, a las que nos debemos desde el hacer de todos los actores sociales por el bien común, y muy especialmente, tal y como se debe la actividad y vocación de AP en España, pues por el bien de aquellas personas que se encuentran en peor situación, ¿no?, como son la pobreza o una situación de exclusión.
En este sentido, pues comentaros que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 5, establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, ¿vale? Pues para poder modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Por su parte, también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este caso, el artículo 8, el 1b, dice que los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas en relación con sexo y la edad, en todos los ámbitos de la vida. En esta misma dirección, también nos encontramos los derechos de la no discriminación y la igualdad previstos en otros tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. También se han interpretado de modo que incluyan la discriminación y la desigualdad arraigadas en los estereotipos, incluidos los de género, ya que se pueden, en este caso, considerar como una violación de los derechos humanos. La existencia y persistencia de estos estereotipos de género, así como otros como pues, los de índole racista y su reproducción cotidiana, es posible porque la cultura y el conocimiento que nos rodea así lo promueven, invisibilizando de esta forma las desigualdades en sí mismas, como la propia feminización de la pobreza, que es pues, la que hoy nos trae aquí, ¿no? ¿Y cómo podemos acabar con estos estereotipos de género y pues, cuál sería el alcance posible de ese cambio, ¿no? Pues aquí comentaros que para poder acabar con estos estereotipos y sesgos de género, así como con la pobreza y la exclusión social que tales estereotipos están perpetuando, desde APE en España consideramos que, entre otras cosas y vías de acción, en alianza, por supuesto, entre los distintos actores sociales, es necesario contar con sistemas de generación de evidencias y conocimiento de calidad que muestren el problema y el fenómeno, por supuesto con rigor y, por tanto, desde una perspectiva de género e interseccional. En esta tarea fundamental para poder garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas, el papel del trabajo en red y en concreto de la administración pública es imprescindible, siendo esta en sus distintos niveles la que mejor puede dotar a la sociedad de un sistema riguroso y sistemático de generación de evidencias, datos y conocimiento de calidad sobre cómo la pobreza y o la exclusión social afecta de manera diferencial a las vidas de las mujeres con necesidades de atención integral sociosanitaria. Este reto, la verdad es que es más urgente teniendo en cuenta los llamamientos de las instituciones europeas a trabajar por otro modelo, como por ejemplo un modelo socioeconómico diferente, ¿vale? Que nos sitúe los cuidados en el centro, ¿vale? Como se establece en la Estrategia Europea de Cuidados, en el Plan de Recuperación y Resiliencia en su componente 22. Pero es más, avanzar por un derecho a los cuidados y a un derecho a la salud para todas las personas implica obligatoriamente incluir una perspectiva de género e interseccional en el diagnóstico. Son las mujeres quienes cuidan aún hoy en día, y en muchos casos las mujeres migrantes, dada la globalización y sus cadenas globales de cuidados. Son cuestiones que muchas veces parece que las hemos dejado atrás, pero no, sigue siendo, pues como acabo de comentar, ¿no? Querer cambiar nuestro modelo de cuidados pasa necesariamente por un análisis y un abordaje realista, ¿no? De la pobreza entre las mujeres y viceversa. A las situaciones derivadas de la asistencia, pues de brecha de género en pobreza y exclusión social, se unen además las múltiples diferencias que observamos, ya sea de renta, de riqueza, de oportunidades o de capacidad para ejercer los derechos reconocidos, por lo que es necesaria una fuerte transformación social donde el sistema económico se ponga al servicio de las personas. Además, en los últimos años, pues a las causas estructurales de la pobreza se han sumado, pues, como sabéis, las consecuencias socioeconómicas de diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando parecía que ya se estaba superando la reciente pandemia, pues estalló la invasión de Ucrania, que como sabéis ha desencadenado
pues subida de los precios de las materias primas, de la energía, y todo esto ha provocado un aumento de las presiones inflacionistas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y, consecuentemente, también castiga sobre todo pues, a las clases y grupos sociales pues, más fácilmente vulnerables. Y entre estos grupos pues, nos encontramos el de las mujeres. Así pues, en esta generación de conocimiento de calidad sobre cómo son las realidades de las personas que viven en pobreza o en exclusión social, es imprescindible la inclusión de una perspectiva de género interseccional que tenga en cuenta cómo causas que subyacen a la pobreza y a la exclusión social tienen características multidimensionales, disculpad que se me trababa la palabra. Pues bien, para poder hacer políticas públicas que logren llegar verdaderamente a quienes más lo necesitan, es muy urgente cambiar nuestras formas de mirar tanto al interno como al externo de las organizaciones y a los contextos en los que vivimos. Y a partir de cambiar nuestras formas de mirar, dejando pues, de ser insensibles, ¿no?, al machismo, al racismo, al capacitismo, pues podremos lograr entre todos los actores sociales construir unos mejores instrumentos de diagnóstico de la realidad con el objetivo de hacer políticas públicas, políticas sociales que lleguen a quienes más las necesitan de verdad. Y un hacer en red basado en un nosotros compartido, que sea más amplio, que se encuentre de mejor manera pues, vacunado frente a la desinformación, los discursos de odio, la lógica belicista y los estereotipos. Y las políticas públicas para todos y menos interesado en lo propio y más responsable éticamente pues, en lo diferente. Y ver la diferencia como un valor social, ¿no?, que define nuestras formas de relación y estar muy orgullosos y orgullosas. Así que muchísimas gracias y yo le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Por favor, adelante, Cristina Hernández Martín. El micrófono, por favor, habría que activarlo, Cristina. Ahora. Muy buenos días, ¿me oís ya? Sí, ¿no? Perfectamente. Pues muchísimas gracias a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado de la cámara, que aunque es cierto que esto es un poco frío, ¿no?, yo aquí sola hablando en mi despacho, es cierto que también estas formas de formación llegan a las personas que no siempre están en las capitales, no siempre están en las ciudades y no siempre están en España también. Así que felicidades por el seminario y muchísimas gracias a todos y a todas las que estáis conectadas. Mi primer mensaje que quiero mandar es un mensaje de agradecimiento a EAP en España, porque en un momento todavía en el que estamos viviendo, que es un momento duro, que es un momento que tiene que ver con la recesión y con los pasos atrás, en un momento en el que estamos viviendo una reacción frente a conceptos, frente a palabras, frente a proyectos como perspectiva de género, como feminismo, como igualdad de las mujeres, como feminización. Es una alegría ver que las organizaciones comprometidas con la igualdad y con la justicia social siguen trabajando desde la perspectiva de género. Así que lo primero que tengo que mandar es un agradecimiento fuerte a EAPN y a seguir trabajando en ese sentido, ¿no?, porque no hay otro camino. Como vais a ver con los panelistas, y puedo dar algún dato, pero no hay otro camino de luchar contra la desigualdad y con la justicia y por la justicia social si no es con las mujeres, si no es para las mujeres y si no es con la igualdad de género. Eso es lo que nos dice la tasa AROPE, que indica que los niveles de pobreza y exclusión social siguen siendo mayores para las mujeres, y la prevalencia, ¿no?, de algunos fenómenos que afectan fuertemente a la feminización de la pobreza, ¿no?, como pueden ser la situación de las familias monomarentales, ¿no?, que son el 80% de las familias que tienen solo un progenitor a cargo son mujeres, y sabemos que estas familias son muy vulnerables a sufrir, a estar en riesgo, ¿no?, de pobreza. Y por tanto,
lo que os decía, ¿no? Es decir, un crecimiento justo no puede crear desigualdad de las mujeres. Entonces, cada vez que hablemos de crecimiento, de progreso, no es posible si quienes pagan el coste del crecimiento son las mujeres, ¿no? Si el precio a pagar es con precariedad de las mujeres. Sabéis que para el Gobierno de España, y no hablo solo en nombre del Instituto de las Mujeres, sino tanto del Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Inclusión, por supuesto, todo el Gobierno de España está muy comprometido con la lucha por la desigualdad y por el bienestar. Si bien es cierto, como bien decía Bárbara, que hay algunas cuestiones que no son sencillas, y quiero entrar un poco en materia, y cuando me pedíais, ¿no?, de qué podíamos hablar, de cuáles son los retos y de cómo podemos hacer avanzar, y porque efectivamente los conceptos y los datos ya nos vienen sonando mucho. Yo creo que muchas veces no hay que inventar grandes cosas, sino saber hacer bien aquello que sabemos que funciona. Y creo que el gran reto todavía pendiente en España es hacer unas políticas públicas con transversalidad de género. Y hacerlo bien. Y hacerlo con indicadores, con medidores, y creo que este es uno de los grandes retos. Tenemos las herramientas para hacerlo, y quiero explicarlo. Las herramientas que tenemos para mejorar y para hacer la transversalidad de género es la Ley de Igualdad del 2007, ¿no? Y además también el tercer plan estratégico para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Y en los dos, en la Ley para la Igualdad Efectiva, que es del año 2007, ya tiene un tiempo, no se habla del concepto de interseccionalidad, pero sí que hablamos de las situaciones de discriminación múltiple. Es decir, este foco de desigualdad ya lo habíamos, ya está detectado, ¿no?, en la ley del 2007. Y además esa ley establece, ¿no?, que es obligatorio adecuar estudios e indicadores para facilitar que el diseño de las políticas de igualdad den respuesta a las situaciones de discriminación múltiple. Y en el plan estratégico sí que ya hablamos claramente de interseccionalidad. Y dentro de este marco quiero hablaros de algunos proyectos que estamos haciendo en el Instituto de las Mujeres y que creo que son relevantes en torno a la feminización de la pobreza y de la precariedad. El programa SARA, tengo por aquí unos datos. El programa SARA es un programa que es del año 2006 y es un programa, y no me voy a detener mucho porque después de mí hablará un excelente ponente del secretariado gitano, pero el programa SARA es un programa para la inserción sociolaboral de mujeres vulnerables, migrantes y gitanas. En colaboración con otras organizaciones, el Instituto de las Mujeres diseñó este programa para superar todos los obstáculos económicos, laborales y de formación profesional, ¿no?, que sufren especialmente estas mujeres, en las que colisionan múltiples factores de discriminación. En los últimos 5 años se han impartido 142 itinerarios de formación con un mínimo de 245 horas cada uno en 30 localidades por año, y se han beneficiado un total de 2.400 mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. El porcentaje de inserción, es verdad, os hablaba, ¿no?, os hablaba de la necesidad de tener indicadores cuando hablamos de acabar con la feminización de la pobreza. El porcentaje de inserción laboral difiere en función de los grupos de mujeres, pero en algunos casos en los últimos años están superando el 60%. Esto es mejorable y yo soy ambiciosa en relación a estos números, pero creo que es un porcentaje de éxito dada la situación de extrema vulnerabilidad y de estas mujeres. También, ¿no?, dentro de este proyecto se han mejorado, por ejemplo, las
y dentro del ámbito de las competencias del Instituto de las Mujeres, pues porque aquí hablamos no solamente que competencialmente en el marco del seno del Gobierno, sino también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, ¿no? Que todo el mundo tiene su responsabilidad en la lucha contra la pobreza, ¿no? Hemos lanzado, por ejemplo, muchas campañas para informar a las trabajadoras, ¿no? de proyectos o de sectores altamente feminizados de sus derechos, ¿no? Muchas veces hay que empezar por lo más básico, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces con trabajos altamente feminizados, sino que además son también, y aquí la intersección es muy clara, son factores donde abundan las mujeres, el factor de clase social y el factor de origen migratorio. Y no creo que sea casualidad que los trabajos peor pagados sean los trabajos feminizados y donde están las mujeres migrantes y las mujeres de clase más baja. Os estoy hablando de trabajos de cuidados, como bien decía Bárbara antes que yo, de servicio doméstico, de atención a domicilio, de limpieza o el caso de las temporeras, ¿no? Y este es un proyecto que os quiero contar, que hemos hecho y que creo que puede resultar interesante para cómo diseñar proyectos de intersección, ¿no? Con las temporeras de la Fresa hemos trabajado elaborando un boletín específico sobre los derechos que tienen estas mujeres. Hemos elaborado también desde el Instituto de las Mujeres una guía de recursos para facilitar la coordinación de todas las entidades que trabajáis con las temporeras. Y hemos impulsado unas infografías en árabe y locutadas en Darija para las temporeras contratadas en Marruecos, ¿no? Para eliminar esas barreras de acceso también que se pueden dar en relación al idioma, ¿no? Estamos hablando de mujeres con dificultades en el idioma, migrantes, de clase baja y todas mujeres, ¿no? Es decir, si no se trabaja desde la interseccionalidad con ese sector de mujeres no es posible, ¿no? En relación, por ejemplo, otro sector que creo que es importante trabajar desde la interseccionalidad, que son las camareras de piso. Recientemente hemos publicado un estudio en el que hacíamos una propuesta para el reconocimiento como de las enfermedades profesionales de las camareras de piso, y en estos momentos estamos realizando la parte cualitativa del estudio junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estos son algunos de los proyectos que os quería exponer de cómo se puede trabajar o cómo se debe trabajar desde el punto de vista interseccional para acabar con la pobreza, para que el crecimiento no sea a costa ni descargue sobre los hombros de las mujeres. Y bueno, estos son, ¿no? El Instituto de las Mujeres ha cumplido 41 años y es una institución ya con una gran trayectoria en la que estamos apostando por esta línea de trabajos, ¿no? y por estas formas, ¿no? de intentar abordar la precariedad, ¿no? de las mujeres. Para mí, la interseccionalidad significa reconocer que las mujeres no somos un grupo homogéneo, no somos un colectivo, todas nosotras con unas necesidades similares, y reconocer que las experiencias de desigualdad y discriminación varían en función del origen étnico, de la clase social, de la orientación sexual, de la identidad sexual o de la discapacidad, es fundamental, es básico para no dejar a ninguna mujer atrás. Creo que esa es la tarea del Instituto de las Mujeres. Agradezco muchísimo a todos los que estáis participando y las que estáis participando en este seminario. Creo que el objetivo del Instituto de las Mujeres es un objetivo compartido por muchas, que es garantizar que cada mujer, independientemente de sus circunstancias, tenga oportunidad de vivir una vida libre y digna. Y no hay vidas libres y dignas cuando la pobreza
y la precariedad se instala en la vida de las mujeres. Así que muchísimas gracias. En el Instituto de las Mujeres tenéis una organización feminista aliada cercana al tercer sector que colabora con la academia y a EAPN y a las organizaciones que nos estéis escuchando, que sepáis que aquí tenéis una aliada en la lucha contra la pobreza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención y a Bárbara por este maravilloso panel de bienvenida y de apertura, ¿no? del diálogo de hoy. Me gustaría retomar dos de las cosas que habéis dicho. Por un lado, Bárbara, has introducido la mirada de derechos humanos, la feminización de la pobreza, acabar con ella es una cuestión de derechos humanos y de hecho ONU Mujeres, ¿no? En la 68 reunión de este año en marzo precisamente ha elegido el tema de la feminización de la pobreza, ¿no? Y desde también EAPN un poco nos queremos sumar a ese barco, ¿no? Porque como señalaba además Cristina Hernández, estamos en un tiempo preocupante, estamos en un tiempo de retroceso, estamos en un tiempo, creemos, que necesitamos sentarnos juntas y juntos a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que quizá podríamos hacer mejor y también, como decía Cristina, qué es lo que ya hay que poner en valor, hay que dar voz a esas buenas prácticas, ¿no? Y la voz, ¿no?, que señalaba la directora del Instituto de las Mujeres, quienes pagan el precio del crecimiento no pueden ser una parte de la población, ¿no? Esto es algo que también hacemos hincapié desde EAP en España porque pues, que nos lo dice la población en exclusión social y en pobreza con la que trabajamos. Hay una desigualdad, no puede ser que la riqueza esté basada en la desigualdad. El enfoque de pobreza también tiene que partir de esa redistribución de la riqueza, ¿no? Bueno, no sé si Cristina, Bárbara, queréis comentar algo más como cierre y si no, daríamos paso a la segunda parte del acto. Muchísimas gracias, Clara. No, nada más. Muchísimas gracias, Cristina, y le dejamos a que puedan avanzar el acto. Gracias. Muchas gracias. Pues